A ver, a ver. Yo no suelo ver películas malas en el cine, es que cuando veo el tráiler de una película o me informo de una película que no tengo demasiadas ganas de ver, no la veo y ya está, y me ahorro el mal rato. Si os fijáis, en mi sección de acabo de ver en el cine, las películas que puntúo mal a veces son películas que pertenecen a una saga. Es como la tercera, cuarta parte de una saga que la he ido viendo, me ha ido gustando y que puede ser que esa saga ha empezado bien y ha acabado mal. Muy poquitas pelis hay en acabo de ver en el cine que yo entré a verlas con muchísimas ganas y me acabé llevando a la decepción. Entonces, por eso nunca ha habido un top 10 de las peores películas, porque a lo mejor no he llegado a ver 10 películas malas. Pero este año he ido a la Seminci. Y la Seminci de este año ha sido muy irregular. De hecho, la mitad de la lista son películas de la Seminci. Pero antes, pues voy a comentar un par de películas que no he visto y que igual pues estarían en algún lugar de esta lista. Megalodon, Mortal Engines, 50 sombras liberadas, Slenderman, Holmes y Watson, ¿quién está matando a los muñecos? Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno, ante todo, respeto máximo por Terry Gilliam, que ha tardado 20 años en hacer esta película, lo ha intentado muchas veces, siempre le ha salido mal y por fin, pues, ha hecho la película que él quería hacer, o sea que, en ese sentido, respeto. Lo que pasa es que no es muy buena. Si habéis visto el documental de Perdidos en la Mancha, que por cierto, vedlo si no lo habéis visto, porque es maravilloso, es como la peor pesadilla que puede tener un director de cine. Eh, está muy bien contado el último intento que tuvo Terry Gilliam para hacer esta película, pero me da a entender que ha habido muchos cambios en el guión, porque lo que te daba a entender el documental es que la película iba de un director de cine que viajaba en el tiempo a la época de Don Quijote. Entonces se encontraba con Don Quijote y tenían ahí aventuras en esa época. Esto no tiene nada que ver, esto sigue siendo un director de cine, pero que de alguna manera es más una historia de un director de cine que vuelve a conectar con su yo de cuando empezó en la carrera y estaba estudiando y tenía otras pretensiones y otro estilo artístico, cómo vuelve a reconectar con esa fase y además pues se encuentra con un señor que se parece a Don Quijote y que se cree que es Don Quijote porque actuó en un corto que hizo haciendo de Don Quijote en la época actual. Entonces, lo dicho, por lo visto ha habido muchísimos cambios, no solamente en la producción, en el reparto, que en cada versión era un Don Quijote diferente, en todo. En el guión también ha habido bastante y creo que se nota para mal. Muy buen reparto el que tiene esta película. Jonathan Pryce haciendo de Don Quijote está genial. Y mira que en anteriores versiones debieron de intentarlo, creo que con Robert Duvall y con Jean Rochefort, que Jean Rochefort pues no ha podido ser porque se murió antes de que se terminara la película. Pero oye, lo hace muy bien, tiene la nariz de Don Quijote, o lo que podemos ver de las pocas ilustraciones que hay de Don Quijote. Y Adam Driver está bastante bien como el director de cine. En un principio iba a ser Johnny Depp incluso, pero pues ya tiene una edad el pobre, porque esto se intentó hacer hace 20 años cuando era bastante más joven. Pero bueno, lo hace bastante bien. Sin embargo, lo dicho, para ser una peli de Terry Gilliam tampoco es tan graciosa. Hay como momentos aquella ya, sobre todo en la primera mitad, bastante graciosos, bastante visualmente imaginativos, pero nunca llega al nivel de otras películas que nos ha dado. Bueno, y toda la gente que se queja de la parte del casino de los últimos Jedi, la parte del castillo de esta película. ¡Ay Dios! Empieza otra película en el castillo. Es que no tiene nada que ver y es demasiado gratuito, porque una cosa que precisamente Terry Gilliam hace muy bien en sus películas es que la primera secuencia ya te define un mundo loco en el que todo puede pasar. Entonces ya desde el principio te esperas que pase cualquier cosa. Esto pasa en Brasil, esto pasa en Miedo a ellas con Las Vegas, esto pasa en Los Hermanos Grimm, es que en cualquiera te lo plantea de esta manera. Pero es que esta película te lo ha planteado en el mundo real, en el que toda la locura viene del personaje que se cree que es Don Quijote. Es algo parecido al Rey Pescador. El Rey Pescador es una película ambientada en la actualidad, pero que toda la locura viene del personaje de Robin Williams. Pues aquí funciona hasta que llegan al castillo y ocurren una serie de cosas demasiado locas
que me tengo que creer que ocurren en el mundo real y en el mundo que me has presentado durante toda la película como el mundo normal, el mundo en el que vivimos y ocurre un evento demasiado estrafalario y que no veas lo que dura. Igual no dura tanto, pero lo parecía por duración. Y es que lo peor es por cómo está planteado el personaje. El personaje principal tiene que atravesar un cambio, no diré cuál, aunque debería ser un poco obvio, tiene que atravesar un cambio y sí, se van dando pequeñas señales de que va cambiando, pero entre la penúltima escena y la última pega un cambio demasiado brusco. Esa progresión no se ha hecho del todo bien, entonces no te lo terminas de creer. Ahora bien, la última escena es maravillosa, la última escena es 100% Terry Gilliam, me imagino que esa fue la primera escena que se le ocurrió al plantear esta película y está muy bien, pero lo dicho, cuando acaba la película te lo paras a pensar y dices, ni los efectos eran tan buenos, ni la parte cómica era tan graciosa, ni me lo he pasado tan bien viendo la película, especialmente cuando han llegado a la parte del castillo, así que yo lo siento mucho, respeto a Terry Gilliam, por fin ha hecho la película que él quería hacer, pero me temo que no ha sido muy buena la película. Bueno, ya estamos con la primera de la Seminci. Esta película se ganó la Espiga de Plata, que es como el segundo premio. Lo compartió con otra película llamada The Miseducation of Cameron Post, que es bastante buena, la verdad. Esa película sí que está muy bien. Casi entra en el top 10 de mis favoritas, pero bueno, ha habido otras que me han gustado más. Pues está esta película, y la verdad es que es una buena idea, porque ¿de qué va a la vuelta de la esquina? ¿De mozos de supermercado? A veces no hace falta más, es una idea muy simple pero que puede llegar a funcionar. Y esta película pues te presenta, el inicio está bastante bien porque te presenta no necesariamente a los cajeros del supermercado, sino a la gente de unos grandes almacenes que se encarga de ir cambiando el inventario, del turno nocturno sobre todo, que es donde están los protagonistas de la película. Y, y empieza muy bien, empieza como que toda la gente que coge el montacargas y el... no sé cómo se llama, el tenedor, supongo que se puede decir montacargas, les pone música clásica para que lo hagan un poco más cómodo, se lo pasan bien trabajando. Está bien, y es una película que en determinados momentos pues te habla de la soledad que tienen estos personajes, de la rutina extrema a la que sufren, que todos los días son prácticamente iguales. Te pone una pequeña trama amorosa, te pone precariedad laboral, porque dices, sí, vale, utilizar un montacargas para subir las cajas arriba de la estantería, qué fácil. Claro, ponte tú a utilizar un montacargas, porque como lo uses mal, se te cae toda la carga y a lo mejor te matas. Entonces, bueno, un punto de vista interesante, una buena historia que contar. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto en el que la rutina es tal que yo entiendo que la rutina no hay otra manera de mostrarla que mostrarla varias veces para que entiendas la rutina. Pero es que llega un punto en que ya no hay más historia que contar, ya está todo contado en la primera mitad y si me apuras un poco antes de la primera mitad. Los personajes no avanzan mucho más de lo que te han presentado al principio. Entonces, es una película bastante repetitiva en ese sentido y cuando ven que no hay nada más que contar, sacan de la nada un recurso muy dramático para que uno de los personajes te dé pena. Es como uno de los personajes muere de repente y se supone que te lo han planteado secuencias atrás, pero tampoco parece demasiado justificado, parece muy forzado para que, bueno, pues tengas ese puntito dramático y te emociones al final, pero para cuando llega al final ya te has cansado un poco de la historia y de los personajes. Es una idea que hubiera funcionado mejor en un corto, y es que, claro, esto es frustrante porque la idea es buena, simplemente no daba para más. Entonces te quedas un poco así, diciendo, madre mía, si esto hubiese durado 20 minutos estaría bastante bien y estaría muy entretenido, pero es una película y hay que tener estructura de película. Así que pese a la buena idea, me temo que no da mucho más de sí la película y no entiendo cómo le han dado la espiga de plata compartiéndolo con una película que es bastante mejor en todos los aspectos. Otra de las Aminci, venga que ya quedan menos. Esta película yo lo siento mucho, pero es que no me acuerdo de nada, no me acuerdo de casi nada porque es que no pasa nada en la película, entonces es que es mala. Es que, o sea, la vi hace ¿qué? Hace 4 meses.
De verdad, no me acuerdo de nada. Es curioso porque no empieza mal, la idea no es mala del todo. La película está situada en Italia, en el año 90, durante el Mundial de Italia. De hecho, las primeras secuencias es todo Roma pendiente del partido de fútbol, creo que el de Italia-Argentina. Están todos ahí a ver si meten el gol, a ver si no sé qué. Y tengo que contar una anécdota de cuando la vi en el pase de prensa. Están ahí todo el mundo pendiente y de repente les meten un gol a Italia y se escuchan ahí los lamentos de la gente. Oh no, Dios mío, ¿por qué nos ha metido un gol? Y lo siguiente que se ve es un coche que se sale del puente y se cae al río. Me estaba descojonando, pero no os imagináis cuánto. Estaba montando un escándalo en la sala porque dije, madre mía, esto es brillante porque los italianos son tan apasionados y lo viven todo tanto que creí entender que estaba escuchando el partido por la radio, a lo mejor del coche, y le había desilusionado tanto que hubiese perdido, que le hubiesen metido un gol a Italia, que perdió el control del coche del susto y se cayó al río. Entonces me estaba descojonando. Pues no era una escena cómica, era... el detonante de la película es que se descubre que ese accidente ha sido un asesinato. El que iba dentro del coche es un productor de cine italiano y hay tres sospechosos que son tres guionistas. Entonces la película empieza con ellos detenidos en una comisaría y te intentan contar la historia de cómo han llegado ahí para ver si realmente son culpables o si no. Entonces la idea es buena, pero lo dicho, lo mejor para mí de la película y lo más gracioso no tenía que hacer gracia. O sea que empezamos mal. Y aunque la idea es buena, es bastante insostenible porque los personajes principales son insufribles, son horribles los protagonistas. No he visto menos carisma en muchísimo tiempo. Son tres. Uno de ellos es el pringao, es el estereotipo de pringao. Va con gafas, tiene asma, no bebe y no fuma porque es pringao. Lógicamente, ¿cómo va a beber y fumar un pringao? No va más allá, es un tío que se queja por todo, lo dicho, un pringao. Otro solo piensa en follar, está todo el rato, no, a ver a quién me tiro, no, es que esta tía está buenísima, es que tal, no sale de ahí. Y luego está la tía. No me acuerdo de qué hace la tía, yo creo que simplemente era depresiva y ya, no le dan más trasfondo al personaje. Entonces, joder, si estos tres van a llevar adelante la película, apaga y vámonos, porque no empatizas con ninguno, no te los crees cuando están juntos, no parece que tengan ningún tipo de química, entonces, madre mía, cuesta bastante seguir la película. Luego, otro comentario que hago a favor del doblaje y en contra del subtitulado es que la película es italiana, el italiano no lo hablamos mucha gente y los italianos hablan todos a la vez. Entonces, cuando en una película italiana todos los personajes hablan a la vez, los subtítulos llegan hasta donde llegan. Entonces, sé que me he perdido el 25% de la información de la película porque es que no he entendido lo que han dicho los otros cuatro personajes que hablan en el fondo, que seguro que es muy relevante. Y yo tenía al lado una crítico de cine muy experimentada que dice, joder, menos mal que sea italiano, porque es que yo ya me estaba perdiendo. Pues imagínate yo, imagínate yo que no lo entiendo. Entonces, no sé, demasiada información en pantalla para algo que luego tampoco avanzaba demasiado. Todos los chistes de la película son referencias al cine italiano. Ya está, son todo referencias, o sea que más te vale conocer las referencias porque si no, no te va a hacer gracia nada. Está ambientada, como dije antes, en el año 90, que todavía estaban vivas algunas de las grandes estrellas del cine italiano. De hecho, sale Mastroianni en una escena, es un poco ese nivel. Entonces, lo dicho, si no conoces las referencias no te vas a enterar de nada. Y si las conoces, tampoco van a hacer mucha gracia. Te sueltan una sonrisilla si conoces al actor o a la película que hacen referencia, pero tampoco es la gran cosa. Son simplemente referencias dentro de una trama que no tiene nada que ver. Entonces, tampoco funciona mucho a nivel de comedia. Pero lo peor es el final. El final es el peor crimen que puede cometer una película y es que los conflictos se resuelven solos. No se resuelven por lo que hagan o dejen de hacer los protagonistas. Simplemente se resuelven. Están en la comisaría, llega un deus ex machina en forma de policía y dice no, 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 que no, que estos no tienen nada que ver. Y se libran. Y es como... Llevo 2 horas viendo esta película para que al final no, nada de lo que hayan contado tenga relevancia porque se han salvado gracias a otro personaje, no gracias a ellos mismos. O sea, los protagonistas están ahí por estar. Están,
están de fondo y dicen cosas y hacen cosas, pero no aportan nada a la trama. Se hubiera resuelto igual si no les hubieran interrogado, porque era una investigación paralela que no hemos visto. Lo importante de esta película no lo hemos visto a estos tres imbéciles cómo se pasean por Roma y cómo hacen el tonto. Entonces, me pareció una película fallida en todos los aspectos y que, lo dicho, no ha calado nada hondo en ninguno de los periodistas que estuvieron ahí en la Seminci, ni me acuerdo de absolutamente nada de lo que ha pasado en la película. O sea que, fracaso absoluto. Ay, Suspiria de mis amores. Ay, Suspiria, la madre que te parió. Bueno, remake. Tengo que hablar antes de la original, la película de Dario Argento del año 76. Pues muy rápidamente. Suspiria, la mejor película de terror del mundo, película de culto, que es maravillosa y tal. Los primeros 15 minutos sí. Los primeros 15 minutos a mí me flipan por todo, por la atmósfera que transmite, por cómo literalmente la protagonista lucha contra los elementos para llegar a la escuela de danza, por toda esa lluvia, ese viento, como los planos del bosque, que hay tantísimos árboles y se ve la luz del coche pasar. Hay una atmósfera de suspense bastante bien conseguida. Y todo culmina en el doble asesinato. El doble asesinato que es brutal, incluso poniéndolo ahora, 40 y pico años después. Es no has visto nada igual, es eso, es un doble asesinato muy bestia, pero al mismo tiempo los planos que te plantea son tan bonitos, los colores, está todo lleno de colores, entonces es como un asesinato, pero es precioso. Es, es una sensación muy rara, pero vamos, es maravilloso. Después del doble asesinato, pues empeora bastante la película, la verdad. No ha envejecido todo lo bien que a mí me gustaría decir que ha envejecido, porque a partir de ahí pues hay una trama de misterio que no está mal llevada, la verdad, pero los personajes son demasiado raros, hay escenas que a lo mejor hace 40 años dieron miedo, pero ahora pues hasta nos hacen un poco de gracia. Es como volver a ver ahora La Noche de los Muertos Vivientes. Sí, vale, es una peli muy importante, es la peli que empezó ya de verdad el género de los zombies, pero hay escenas que es que ya no nos las podemos tomar en serio porque se han hecho tantas veces o porque ya no nos dan tanto miedo que lo dicho, pues ha envejecido bastante mal. Hay aquí y allá algunas escenas bastante terroríficas, hay puntos de vista interesantes en los que parece que la cámara es una presencia que está espiando a las protagonistas de lejos. Hay una escena de un ciego con su perro que es bastante chocante. Y entonces, bueno, pues en general la peli no ha envejecido demasiado bien, yo le sigo teniendo cariño porque la vi siendo adolescente, era muy diferente a lo que he visto. La música es muy repetitiva, pero si las pesadillas tuvieran banda sonora, posiblemente sonaría algo así. Las luces son muy diferentes, es todo luces muy saturadas, que parece un ambiente de pesadilla. Al final, lo que es el ambiente, la peli lo consigue bastante bien. Otra cosa es el guión y algunos momentos que ya no den tanto miedo. Pero los últimos 15 minutos sí que remontan un poco el vuelo. No llega a los 15 primeros, que es lo que a mí me parece más creativo y más visualmente entretenido, pero hay un par de cosas en los últimos 15 minutos que también dan bastante cosa. Entonces, oye, mola bastante, yo creo que hay que verla, te puede gustar, te puede no gustar, pero es una peli tan diferente bueno, por lo menos darle una oportunidad. No me parece la mejor de Argento, no me parece ni que esté entre sus tres mejores películas, pero es la que ha pasado a la historia. ¿Qué se le va a hacer? Entonces ahora llega el remake. Italiano. Se lleva especulando con un remake, creo que desde 2011 o por ahí. En 2011 era el 35 aniversario de Suspiria y ha acabado saliendo en el 42 aniversario de Suspiria, para que veáis el tiempo que se lleva hablando de un posible remake. Se iba diciendo, no, vamos a hacer un remake ya visualmente como el remake de La Matanza de Texas, no, que igual no hacemos películas, sino que hacemos un anime de Suspiria sería cojonudo. No, la va a dirigir David Gordon Green. David Gordon Green es el que dirigió esa obra maestra de la comedia que es Caballeros, Princesas y otras bestias.
Pero ahora como que tengo ganas de ver esa versión, porque madre mía lo que ha hecho Luca Guadagnino. Dentro de que está muy bien dirigida, Luca Guadagnino es un buen director y hay planos muy interesantes y hay movimientos de cámara muy interesantes, pero es el guión, tío, es el guión, de verdad. Para mí la mayor virtud y el mayor defecto a la vez de esta versión, que es muy diferente y apruebo que sea muy diferente, porque para contar otra vez la misma historia, pues ya tengo la original. Se puede hacer algo como Posesión Infernal, que realmente te cuenta la misma historia, pero con medios de ahora y con los suficientes cambios para que sea una película diferente. Entonces, en esa línea me hubiera gustado. Aquí lo han hecho muy diferente, que vale, de primeras acepto que sea muy diferente, pero los cambios que mete no me acaban de convencer. Como dije, la mayor virtud y el mayor defecto es que ya sabes desde el principio que son brujas. A ver, tú también lo sabes. Si conoces Suspiria, ya sabes que las profesoras de la escuela de danza son brujas. O sea, es una peli que tienes que hacer un pequeño esfuerzo para conocerla y si la conoces, ya sabes lo que lo son. Pero claro, en la original se descubre al final. Y aquí ya te lo dicen desde el principio. ¿Esto qué nos da? Como ventajas nos da que vemos cómo se relacionan las brujas de una manera más cercana, de una manera más íntima y, oye, pues te da un par de escenas que son bastante curiosas, algunas hasta son cómicas y esta vez en serio. En ese sentido no está mal, pero claro, no hay misterio, no hay nada de suspense porque ya sabes desde el principio que estás tratando con brujas y que el misterio no va por ahí. Y es que hay algo que yo creo que ha sido un cambio de última hora porque no puede ser que lo tuvieran planificado así desde el principio. Hay una serie de escenas raras, una serie de escenas raras porque sí, y yo creo que esas escenas estaban pensadas para que tú las vieses en un primer visionado y dijeses, uy, qué escena tan rara, pero que al verlo la segunda vez dijeses, ah, claro, es que son brujas y aquí están utilizando sus poderes de esta manera tan diferente y tal. Pero claro, aquí como lo sabes desde el principio, ya sabes que están utilizando sus poderes, ya no hay ningún tipo de suspense. Entonces son escenas raras, gratuitas, porque sí. En ese sentido creo que ha perdido bastante. También me preocupaba el doble asesinato. Dije, bueno, si van a hacer un remake de Suspiria van a tener que hacer algo parecido al doble asesinato. No se han limitado a copiarlo. Han hecho una cosa muy diferente. Ocurre en una sala llena de espejos, que parece que no, pero es un espacio bastante claustrofóbico. A pesar de que los espejos en teoría dan amplitud, pero al verte a ti mismo repetido hasta el infinito, pues es algo que agobia bastante. Entonces, han hecho una cosa muy diferente, pero... Pero oye, está bastante bien, me parece la mejor escena de la película con diferencia. Y oye, esa escena da bastante miedo. Lo que pasa es que le han querido dar un enfoque tan realista que no da tanto miedo. Porque la academia de danza de la original era todo vidrieras, era colores, era formas imposibles en la arquitectura, había planos con el entorno que eran muy creativos y decías, madre mía, qué sitio más raro. Esto parece una academia de danza normal, entonces los pasillos no dan miedo, los encuadres tampoco dan mucho miedo, no tienes esa sensación de que el espacio sea un personaje más, como planteaba la película original, entonces se pierde bastante en la puesta en escena. Y es que hay una subtrama por un personaje del que hablaré después que poco a poco ocupa más que la trama principal, ocupa demasiado. Es una trama que tiene que ver con el pasado de un personaje y te lo acaban mostrando tanto que es que, de hecho, la película acaba con un plano que tiene más que ver con esta trama que con la trama de las brujas de la escuela de danza. Y es que al final te lo han contado tanto que parece que no sabían muy bien dónde centrar la atención. ¿Y dónde vas a centrar la atención en una película de una escuela de danza liderada por brujas? Pues parece que al final prefirieron centrar la atención en este personaje y su trama del pasado. Entonces, no lo sé, si hubieran acabado la película en la escena anterior, que tiene más que ver con las brujas, todavía, pero es que lo acaban cerrando esta trama del pasado. No lo sé, esa decisión nunca la he entendido. Y el personaje en cuestión es un doctor, es como el experto que sabe muy bien de qué va todo esto y que va a intentar seguir la investigación porque está muriendo gente y tal. Yo le veía a este personaje y decía, buen actor, pero en cuanto se quita las gafas es raro. Es como... hay algo raro en este personaje. Es Tilda Swinton.
Es Tilda Swinton con kilos y kilos y kilos de maquillaje. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de coger a una mujer, maquillarla hasta arriba del todo, que buen maquillaje, hasta que se quita las gafas, y por qué? ¿Qué necesidad hay? Porque es que en las escenas en las que aparezcan juntos ya vas a tener que tirar de un doble. Tilda Swinton va a tener que estar horas y horas y horas en la sala de maquillaje. ¿Por qué no coger... Locura. ¿Por qué no coger un actor mayor? ¿Por qué no coger a Bruno Ganz, por ejemplo, que haga de este personaje? O cualquier actor alemán que pueda hacerlo. Es una decisión que de verdad no la entiendo y estás más tiempo pensando en por qué han tomado esa decisión estética que en por qué te debería importar el personaje. Entonces, es rarísimo. La música está bien. Está bien, está compuesta por Tom York, que es uno de los integrantes de Radiohead, y como tal, la música es buena, sobre todo la música de el gran número de baile que hay en la película. Está bien, pero creo que no queda del todo bien con las imágenes, porque a veces no es música, sino que son canciones, y en según qué secuencias meterte una canción de repente, yo creo que le quita bastante el tono serio y solemne que creo que pretendían alcanzar rodando, porque, por ejemplo, el plano de presentación de las brujas, que es como un plano secuencia que va por una sala, por un comedor y las vas viendo a todas una a una. Es un plano muy bonito y te cuenta bastante, pero claro, te ponen una canción de fondo que es además como, no sé, una canción rollo, no sé si sensual, pero una cosa como muy intrigante y no sé, como que te quita bastante esa sensación de misterio que deberían transmitir, te quita bastante seriedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el otro integrante de Radiohead que se dedica al cine, que es Johnny Greenwood, lo hace bastante mejor a la hora de mezclar música e imágenes, aunque la música sigue siendo buena, lo sigo diciendo. Pero es que lo peor que se puede decir de la película es que no da miedo. No da nada, nada, nada de miedo. Creo que hay un susto. Y no es un susto tampoco demasiado bueno. Y cuando empieza a pasar lo que debería dar miedo, se ve tan oscuro que es que no lo aprecias del todo. Y, y si a esto le sumamos que hay detalles añadidos, porque sí, es como por ejemplo la primera secuencia de la película aparece Chloe Grace Moretz, que te ves venir que va a ser la primera en morir, porque es la que está cerca de resolver el misterio, la que se ha vuelto paranoica porque están en todas partes, me están siguiendo, tal, y tiene una conversación con este doctor, experto. Y hay un momento que a mí me pareció genial al principio, que está hablándole y entonces mira a su alrededor y ve que hay libros, y ve que hay fotos, y todo tiene representaciones de ojos. Es como en la foto pues se ve una cara que está mirando fijamente, en los libros hay dibujos de ojos, entonces ¿qué hace ella? Le da la vuelta, el cuadro lo tira, el libro lo gira, no sé qué, y entonces ya se siente un poco mejor y yo pensando, ahí va, esto es muy bueno, porque es como que las brujas necesitan una representación de ojos para poder verte y para poder espiarte desde la distancia. No se vuelve a mencionar. No se vuelve ni a mencionar, ni a hablar de ello, ni vuelve a haber una escena parecida. No hay nada. Entonces, lo dicho, son escenas gratuitas y raras porque sí. Y es que es curioso porque el tráiler da mucho miedo. El tráiler está genial montado. No hay palabras, es todo planos, planos muy cortos, con mucha atmósfera. Cuando acaba el tráiler y ponen el garfio en la mesa y el garfio hace clac, 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 clac. Daba mucho miedo, pero la peli no ha conseguido dar nada de miedo, nada de suspense. No hay... Es increíble cómo con una idea que prácticamente se escribe sola no hayan conseguido dar ni un poquito de miedo. Y es que lo que es objetivamente bueno de la película son los números de baile, porque en la original realmente no hacían tanto hincapié en los números de baile como tal. Realmente había una clase de danza y en la segunda clase de danza la protagonista se desmaya y entonces ya no va a clases, sino que se dedica a investigar en el sitio. Aquí, en cambio, pues muestran bastante los números de danza, se lo toman más como una escuela, hay muchas más clases, y los números de danza como tal están muy bien, pero cuando lo mejor que tienes que decir de tu película de terror es que los números de baile están muy bien, pues no sé, no me parece precisamente lo mejor que se puede decir. Y me encantan las noticias porque es como a Tarantino le ha encantado la película, a no sé qué director le ha encantado el remake de Suspiria.
Y nadie le pregunta a Dario Argento. Me pregunto qué pensará Dario Argento de este remake. Mua, mua. Pero lo peor de todo es el final. El final, los últimos 15-20 minutos, yo todavía no he encontrado a nadie que me los explique. Porque es que no se entiende nada. Nada de nada. Primero porque no entiendes muy bien lo que hacen los personajes, que también, y no se entiende muy bien de dónde vienen, sino porque está mal rodado. Es que está mal rodado. Es todo tan oscuro que es que no se ve lo que pasa y encima está rodado a baja obturación. A ver, baja obturación. Yo hago así. Pues baja obturación sería como... Y además el recorrido de la mano se vería difuminado, ¿no? Entre medias de que hago el movimiento. Tony Scott lo utilizaba muchísimo en sus películas. Bien, pues todo el final está rodado oscuro y a baja obturación. Entonces, no se ve. Entre la oscuridad y la baja obturación se ven manchas. Entonces no te enteras de lo que pasa o mínimo tardarás bastante en enterarte de lo que pasa y me parece la forma más fea y menos profesional de rodar el clímax de una película de terror, porque es que no aprecias lo que ocurre. Entonces me pareció terrible a nivel fotográfico esa parte de la película. Y es que al protagonista no le entiendes. El protagonista supuestamente ha sufrido un cambio, un gran cambio a lo largo de la película que tal vez se ha ido mostrando en esta secuencia y en esta otra secuencia, pero no entiendes de dónde viene el cambio, no entiendes por qué cuando cambia hace lo que hace y no hace otra cosa, no entiendes por qué a un personaje que en principio le debería parecer bien el cambio al final le parece mal. No entiendes nada, o es que a lo mejor no ha habido cambio, y este personaje era así toda la película y al final nos ha sorprendido. Pero ¿sabéis por qué no entiendo muy bien el cambio? Porque Dakota Johnson no mueve un puto músculo de la cara. Es terrible esta actriz, y mira que yo no he visto las pelis de 50 sombras de Grey y no tengo un prejuicio de madre mía, es que qué malas fueron estas películas. Es la primera vez que la veo. No cambia la cara. Y tal vez se puede decir que la protagonista de la primera Suspiria tampoco era muy buena, pero al menos te transmitía algo. Al menos cuando la veías decías, madre mía, qué pobrecita mujer, que la pueden matar en cualquier momento, que no le pase nada. Aquí es que desconectas tantísimo con la protagonista que para cuando llega la gran sorpresa final y tal, entre que no lo entiendes y que tampoco te importa mucho. Entonces, me ha parecido fatal cómo han tratado aquí al personaje. Y algo que yo me pregunto es... ¿Harán la 2 y la 3? Porque algo que no sabe mucha gente, a no ser que investigues un poco, es que Suspiria fue la primera de 3. Hay un momento dado en el que te hablan de que realmente hay 3 brujas. Hay 3 brujas que han hecho todo el mal en no sé qué, y cada bruja tiene su propia película. Entonces, bueno, pues acabas viendo la historia de cada una de las brujas. Entonces aquí lo único que han mantenido de la película original es una escena en la que salen de noche y cuentan los pasos que dan las maestras para encontrar la gruta secreta donde ocurre todo y la mención de las 3 brujas. Entonces nos han mencionado 3 brujas y ha aparecido una. Así que supongo que harán la 2 y la 3 llegados el momento. Serán tan diferentes que no va a tener nada que ver. Va a ser un poco como esta película de diferente que va a ser con respecto a la original, pero no sé, viendo cómo ha salido la primera, creo que no estoy demasiado interesado en ver cómo van a ser las demás. Cloverfield es una saga curiosa porque las pelis no tienen absolutamente nada que ver las unas con las otras, aunque lo intenten, por lo visto. La primera de Cloverfield, soy el único al que le gusta. Ahora todo el mundo es fan. Ahora todo el mundo es fan de Cloverfield, ya que han salido más y más películas, pero en su momento solo era yo, por lo visto. Es una de las películas que, para mi gusto, utilizan mejor el sistema del metraje encontrado. Estas películas que parece que están grabadas con una cámara casera. Y me pareció una curiosa mezcla de ese estilo de grabación tan improvisado y tan así, con unos efectos especiales bastante convincentes. De alguna manera, gracias a ese estilo, esos efectos especiales eran más convincentes de lo que deberían ser en un principio. Entonces, bueno, me pareció un buen experimento, una vuelta de tuerca en el cine de monstruos que se cargan la ciudad, como siempre. Luego sacan Calle Cloverfield 10. Y es una peli bastante buena, de suspense, muy contenida, todo ocurre en el mismo espacio, son solo 3 personajes, pero la peli empeora justo cuando intentan relacionarla con Cloverfield. De hecho, los últimos 15 minutos de la película, que es cuando
hay referencias son bastante malos. Es como que tenían una película bastante buena pensada, pero dijeron, ahí va, que es que la hemos titulado Cloverfield, a ver ahora qué hacemos para intentar relacionarla de cualquier manera a la película anterior. Y no acaba de funcionar. La peli sigue siendo buena, pero no acaba de funcionar. Y entonces anuncian Cloverfield Paradox, que siempre la anunciaron como precuela. No, esto es la precuela de Cloverfield, porque con Cloverfield se generó una expectativa del carajo con el último plano, porque se percibe ahí al fondo que hay algo que cae del cielo. Y como ese último plano ocurre antes que toda la desgracia del monstruo, dicen, no, es que a lo mejor eso que cae del cielo tiene algo que ver con el monstruo, ¿qué ha podido ser? Y en cuanto la gente se enteró de que esta película iba a estar ambientada en el espacio, dijeron, ah, vale, ya está, ya vamos a saber de dónde sale el monstruo, porque se va a ver qué es lo que cae desde el espacio y de dónde ha salido este bicho, que era como la mayor expectación, que no se sabía de dónde ha salido. Madre mía, es mala, es muy mala esta película. Es que el tono está completamente indefinido porque a veces es una película de terror, pero a veces tiene una comedia que no sabes muy bien si la han hecho en serio o si es que les ha salido mal. Porque, por ejemplo, hay una escena en la que uno de los personajes pierde un brazo y el brazo se pone a reptar el suelo y se pone como, coño, mi brazo está reptando. Lo dice de una forma que es que no te lo puedes tomar en serio. No parece que esté asustado y tal, sino que se lo toma a coña. Los personajes no son muy buenos, a pesar de que los actores son bastante buenos, son actores, algunos de primera fila, algunos de segunda, pero que, bueno, que hacen un buen trabajo. Y es que no acabas de empatizar con ninguno de los personajes ni con las situaciones que se crean. Para que os hagáis a la idea, hay una escena en la que a uno de los personajes le da tiempo a imprimir en 3D una pistola y munición y la usa. Y nadie se da cuenta pese a todo el tiempo que tarda en imprimir esta pistola en 3D. Hay escenas rarísimas y es que no tiene ni suspense ni nada. Y una vez más, a pesar de que es una película de Cloverfield, que tiene el título de Cloverfield, la amenaza no es el monstruo como tal, es una película que va de otra cosa por completo hasta que al final aparece Cloverfield. Y cuando al final dices, ah, vale, por fin están en el cielo, por fin van a caer y va a pasar algo, aparece un bicho, aparece un Cloverfield que no puede haber sido el de la uno porque aparece por encima de las nubes, incluso es demasiado grande para lo que nos han mostrado en la uno y es como... Este final no tiene ningún tipo de conexión, no tiene nada que ver con lo que nos han mostrado en anteriores películas. ¿Y sabéis qué es lo que hacen? Se juegan la carta de, ¡ay! Es que es un universo paralelo. Y ya está, no explican nada más. Entonces, es la manera más barata de plantear una saga de películas porque, como es un universo paralelo, no tenemos que esforzarnos en que todas las piezas encajen, ni en que las secuelas sean consistentes, ni siquiera en que sea el mismo género, porque cada película es de un género distinto. Entonces, no me parece el camino a seguir porque es que la gente que ha hecho esta película sabe la expectación que hay detrás de Cloverfield, sabe que Cloverfield creció gracias a los foros y gracias a gente que intentaba buscar, espera, es que este plano, ¿qué nos han querido decir? No, igual Cloverfield viene de aquí, ¿quién te dice a ti que esto no tenga que ver con esto y lo otro? Sabían que la gente quería respuestas y en lugar de eso han dicho, universos paralelos, y lo peor es que hay gente que le ha dado el visto bueno, hay gente que dice, no, es una nueva forma de plantear las sagas porque ahora las sagas no tienen que ser repetitivas ni estar mezcladas con esto. Claro que sí. O sea que yo ahora hago un drama, digo que es Spider-Man y como es un universo paralelo, pues ya funciona. No, hombre, no, que no cuela, que no cuela. Entonces lo dicho, una peli de terror, terror por decir algo, que no tiene nada, no tiene ni buenos personajes, ni buenas escenas de sustos, ni siquiera aprovecha el espacio exterior como deberían aprovecharlo en una película que debería beber de Alien más que de otra cosa, y no funciona bien como saga. Entonces, si por lo visto la saga va a tirar por aquí, por la trama de los universos paralelos, yo ya no tengo ningún tipo de interés en ver cómo sigue. Si es que la idea es buena, si es que lo peor es que la idea es buena. Batman Ninja. Ya el título Batman Ninja ya mola bastante. Sabía de antemano que existía Batman Ninja, un Batman ambientado en Japón, con toda la cultura japonesa de por medio y además
Batman es un ninja. Entonces tenía todo el sentido del mundo. Y cuando nos enteramos de esta película dijimos, madre mía, esto hay que verlo sí o sí. La animación también está bastante bien, que bueno, pues es lo importante de una película de animación. Todos los movimientos, todas las escenas de acción están bastante bien representados, los paisajes, los diseños incluso, porque hacen esta cosa de que los grandes villanos de Batman son como señores feudales y tienen sus propios castillos, pues está todo bastante bien pensado para transmitir la idea que quiere transmitir el personaje, pero a la japonesa. Pues oye, buen diseño en ese sentido. Ahora bien, de todas las direcciones que podía haber tomado esta película, ¿cuál creéis que habrá tomado? ¿Una dirección más tipo samuráis, el honor, los 47 Ronin, el cine de Kurosawa incluso, más castillos, asedios y todo eso? ¿O Transformers y Power Rangers? Transformers y Power Rangers. Llega un momento en el que te lo plantean todo de una forma tan seria, con una máquina del tiempo, con no, es que tenemos que viajar a Japón del año no sé cuánto para que el Joker no haga esto, porque el Joker la va a liar y podrá cambiar el curso de la historia. Y de repente te ponen Transformers y castillos ambulantes y no sé qué, y pierde toda la seriedad. No creo que la peli pretendiese ser muy seria, pero se pierde esa sensación épica de que suelen tener las películas de Batman y es que no es divertida. Al final, lo peor que se puede decir de esta película es que no es divertida. Ni es tan graciosa ni te interesa tanto ver las escenas de acción. Es más a ver dónde sale la siguiente explosión y a ver qué pasa. Pero no parecía una película de Batman ambientada en el Japón que lo tenían a huevo con ninjas y con samuráis de por medio. Salvando las distancias es algo que también pasa con la Lego película de Batman, que más que una película de Batman hecha con Lego, es una película de Lego con Batman por ahí de protagonista. Es más una parodia de Batman y en ese sentido es mucho más divertida y mucho mejor película que esta, pero uff, en cuanto empiezan a salir los Transformers y los efectos tipo Power Ranger y los Megazord, se baja entero esa calidad de la película. Y es que es triste ver una película de animación mala, porque todo el esfuerzo que ha habido detrás y toda la gente que ha estado ahí dibujando y haciendo escenas de acción y tal, es muchísima gente y todo para que al final sea una mala película, pues es bastante triste, la verdad. En fin, Batman se merecía algo mucho mejor que esto. Espero que en el futuro hagan ya una película seria de ninjas y de samuráis, pero con los personajes de Batman. Algo como lo que pretende plantear los primeros 15-20 minutos de la peli, pero ya bien hecho. Génesis. Ganadora de la Espiga de Oro en Seminci. Esta fue la mejor película, según el jurado. Y nadie estuvo satisfecho con esta decisión del jurado. Nadie. De hecho, en la ceremonia de premios, cuando le entregaban los premios al director de esta película, la gente estaba pataleando en el suelo. No lo había visto nunca, pero nadie estuvo satisfecho con el premio a esta película, nadie se cree que fuese merecido. Esta película es un poco como Boyhood o como Moonlight, en el sentido de que hay escenas que parecen totalmente reales, que parece que han puesto una cámara en un sitio y han dejado que la vida pase y se siente bastante real. Sobre todo las escenas de discotecas. Hay escenas de discotecas, de fiestas que están muy bien hechas. De hecho, te cuesta oír lo que dicen los personajes porque la música está alta y normalmente pues te costaría escuchar lo que dicen los personajes en una discoteca. En ese sentido, pues hay escenas que son bastante realistas. ¿Cuál es el problema? Que la trama de los personajes no empieza hasta más allá de la mitad de la película. Estamos siguiendo a dos personajes, luego descubriremos que son dos hermanos, que cada uno tiene su vida y cada uno tiene su historia. Literal pasa más de media película hasta que nos enteramos de qué es lo que le pasa al hermano y bueno, la hermana es otro follón, pero la trama del hermano es tan simple como que es adolescente, es gay, le gusta a su mejor amigo y su mejor amigo ya no le quiere cuando se entera de que es gay y que le gusta. Es algo muy sencillo y no es una mala historia, pero lo dicho, en una peli de 2 horas y media no es normal que tarde más de media película en arrancar esto. Hay toda una subtrama con el equipo de hockey, con que este chico quiere jugar al hockey y no le dejan, que dura demasiado y no aporta nada. El hueso está en otro lado. Entonces,
que luego da lugar a un par de escenas bonitas. La escena en la que sale del armario, por ejemplo, que sale del armario en clase, pues, pues es una escena bastante bonita, pero es una escena en una película demasiado larga. Y la trama, pues tampoco es que vaya a ninguna parte, la verdad. Y la trama de la hermana no tiene absolutamente nada, es simplemente una chica que sale con dos personas a la vez sin que la una lo sepa y la otra tampoco. Y ya son salidas, son citas que suceden y ya está. Y el final de esta trama, cuando hablaba de A la vuelta de la esquina, yo ya decía que pusieron un final dramático porque sí, para darle un toque dramático. Esto está elevado al cubo. Lo que le pasa a la chica al final es como... No viene de la nada, viene de la absoluta nada y es totalmente gratuito. Y lo peor, no creo que sea la intención, pero se puede sacar una interpretación como karma, como esto te ha pasado por cómo has tratado a estas dos personas. Espero que no sea esa la visión que tenían en un principio, pero como lo sea, hay que ser muy cabrón, ¿eh? Hay que ser muy, muy, muy cabrón. Entonces, lo dicho, son dos historias cruzadas que tampoco... Son dos historias separadas que tampoco se llegan a cruzar en ningún momento y cuando acaban pues te quedas como, bueno, me lo podías haber contado en mucho menos tiempo, la verdad. Puedes coger a lo mejor la historia del hermano y hacer un corto de 10 minutos y ya me has emocionado y ya me lo has contado. Me has contado lo mismo, pero mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que no acaba la película, quedan otros 20 minutos cuando han acabado estas tramas. Empieza aquí una trama que no tiene nada que ver, son otros personajes, parece que la ha hecho otra gente y es totalmente independiente del resto de la película. Y esta parte es una obra maestra. Esta parte es genial en todos los aspectos. Está mucho mejor rodada que el resto de la película. El mejor uso del zoom que he visto en mi puta vida. Está muy bien interpretada. Los protagonistas son niños. Son un niño y una niña que están en un campamento de verano. Se enamoran el uno del otro y se entiende que ese romance durará lo que dure el campamento, que a lo mejor es un mes. Y luego ya pues cada uno se va a su casa y no se van a volver a ver. Los niños actúan muy bien, la verdad, están muy contenidos, te dicen mucho con las miradas. El guión, los diálogos, es precioso. Es que esta parte de la película es maravillosa. Está de lo bien contada que está y de las buenas sensaciones que te transmite. ¿Qué es lo que pasa? Que para cuando llega esta parte de la película, tú ya estás cansado. Es como... Parece que la película va a acabar. Es de estas películas que parece que va a acabar 5 veces. Y entonces cuando parece que ya por fin ha acabado y de repente empieza la hoguera, que es como empieza toda esta trama, dices, madre mía, que no se acaba la película. Entonces, a pesar de que es tan bueno y tan precioso todo lo que viene después, ya no es lo mismo, ya accedes a esta parte con dejadez casi, mira, voy a ver esto porque es ya lo último que queda. A pesar de que lo dicho, estos últimos 20 minutos a lo mejor son el mejor cine que he visto a lo largo del año. Pero son 20 minutos de una peli de 2 horas y media, cuyos personajes tampoco me han importado demasiado. Me ha importado mucho esta última parte. Y es que si esta última parte fuese su propio corto de 20 minutos, vamos, top 3 los mejores cortos de la historia del cine. Es que está muy bien hecho, no os hacéis a la idea. Entonces, está tan bien hecho que yo creo que fue como el teaser. Estos últimos 20 minutos fueron el teaser y luego dijeron, ¡ahí va! Que hemos pedido, que hemos pedido ayuda para hacer una peli y no un corto. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, mi consejo es que esperéis a que alguien suba a YouTube los últimos 20 minutos y los veáis porque no tiene desperdicio, pero... Una peli hay que valorarla en su totalidad, entonces por mucho que los últimos 20 minutos sean maravillosos, el resto no ha estado a la altura. Y del mismo modo que yo creo que una película buena no se la puede dilapidar porque tenga un mal final, una peli mala no se la puede glorificar ni premiar de estas maneras porque tenga unos últimos 20 minutos que son una obra maestra. Así que muy decepcionante en todos los aspectos, menos los últimos 20 minutos. Uy, esta película, porque
Lo peor de todo es que si os cuento de qué va la película diréis, joder, es que es una idea maravillosa, esta peli se escribe sola. Esta peli va de un matrimonio de esquimales, que por lo visto es una cultura ya prácticamente extinta, no deben quedar muchos esquimales en el mundo. Este matrimonio de esquimales tiene una hija que ha crecido, se ha desentendido de la cultura esquimal y se ha ido lejos de la aldea que tienen ellos dos. Entonces llega un momento en que la mujer se muere y el padre tiene que emprender un viaje para contarle la noticia a su hija que está bastante lejos y está en otro sitio. Pues es muy buena idea. Ahí ya tienes una cultura que es desconocida y que puede fomentar un interés verla en esta película. Tienes gente viviendo de una manera completamente diferente, luchando contra los elementos porque pues hay tormentas heladas todo el rato, hay una serie de problemas, el frío, el hielo, todo. Tienes muerte, tienes la muerte de un ser querido, tienes la madurez, tienes la diferencia de las dos culturas, tienes un viaje. A través del viaje se puede potenciar tanto el esfuerzo del padre por ir a ver a su hija como la diferencia de dos mundos que no tienen absolutamente nada que ver o todo lo que se encuentra en ese viaje. ¿Qué es lo que pasa? Que este viaje, que debería haber ocurrido como muy tarde, a la media hora de empezar la película, ocurre en los últimos 10 minutos. Entonces tenemos una película que es todo el rato ver la vida de estos dos esquimales, que interesa hasta cierto punto, pero es que cuando toda la película es a ver cómo pescan, a ver cómo caminan, a ver cómo duermen, a ver cómo se curan el uno al otro, a ver qué pasa aquí, aburre a los muertos. La fotografía es preciosa. La fotografía, hay unos paisajes nevados, hay muchas escenas en las que no se distingue el horizonte porque blanco es el cielo y blanca es la nieve y se ve un personajillo ahí, una silueta negra allá al fondo. Hay muy bonita fotografía. El último plano es espectacular. El último plano es en una excavación y cómo la cámara va tirando hacia arriba y se ve como la excavación en un cráter en mitad de la nada. Está, de verdad, la fotografía es espectacular. El resto de la película no, porque no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y se escudan diciendo, no, bueno, es que hay partes de la película que son como documental. Los documentales pueden ser entretenidos, de verdad. No hace falta hacerlo tan aburrido ni montar absolutamente todo lo que has rodado en un documental, por muy interesante que sea el sujeto. Tienes que hacerlo interesante para gente que no lo conoce. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una película española del año 84. No existían los Goya por aquel entonces, pero yo me imagino que se hubiera ganado unos cuantos. Tasio. ¿De qué va Tasio? De un señor que trabaja el carbón vegetal. Ya está. La película de un señor que eso, tiene carboneras y trabaja el carbón y tiene pues la vida de un señor que en aquella época se dedicaba al carbón. No tiene más, pero es el cómo te lo cuentan, cómo se ve la vida del pueblo, cómo se percibe que así eran los pueblos en aquel entonces, en un ambiente idílico y de paz, cómo cada vez que trabaja el carbón es como un ritual, con todo ese humo saliendo, con la fotografía que también era bastante buena, con la música, que parece una cosa que dices, madre mía, no pensé que me fuese a interesar la peli de un carbonero, pero aquí estoy viéndola y que es bastante buena. Pues algo parecido podrían haber hecho aquí y de hecho, pues sí, hay alguna escena que es entretenida, hay una escena en la que tienen que aguantar la cabaña porque del viento que hace se está agitando todo, pero lo dicho, esta es demasiado lenta para que despierte interés más allá de los primeros minutos. Y la relación que tienen ellos dos tampoco es nada especial. Y de hecho, el poco diálogo que tienen es como, he soñado con un ciervo que paseaba por la nieve y luego el ciervo hace esto. Entonces pasan otros 10 minutos de la nada y esta vez he soñado con un pez que estaba con nuestra hija. Es Creo que lo han hecho a propósito de la forma más aburrida posible y es que al final te acaba repeliendo. Te aburre tanto ver a estas dos personas que el propósito de esta película, que es que te conciencies de los esquimales, de lo que fueron y lo que son ahora, es que te acaba dando igual y dices, mira, que se muera ya la señora, que avance un poco la trama por algún lado. Y esta película tiene un recurso de montaje que no entiendo, que directamente no entiendo.
Lo ortodoxo, por así decirlo, es que tú tienes un plano general y supongamos que tienes a un personaje que va de la derecha a izquierda, entra en cuadro y sale de cuadro. Pues lo suyo es que cuando termina de salir de cuadro, pues cortes al siguiente plano, ya que ya no hay más información, ya hemos visto al personaje moverse. Aquí no. Aquí cuando sale el personaje de cuadro, se queda el plano general, unos 10-15 segundos más, vacío, no se ve nada, y ya si eso cortan al siguiente plano. Lo hacen siempre. Cada vez que tienen un plano general, salen los personajes de cuadro y se quedan ahí 10 segundos. Entonces tú ya estás pensando más en por qué cojones hay 15 segundos de nada al final de cada plano que en la historia. Es algo que te saca de la historia. A Spike Lee le pasa algo parecido. Spike Lee me encanta, me parece un director maravilloso, pero Spike Lee tiene esta cosa que cuando te muestra un abrazo, te lo muestra dos veces. Entonces la sensación que da es como... Y cada vez que ves un abrazo de Spike Lee te quedas pensando más en por qué me lo ha mostrado dos veces que en el porqué de ese abrazo y la emoción que te debería despertar esa secuencia. Entonces, aquí la forma se ve totalmente entorpeciendo al contenido, que eso nunca debería pasar en una película. Y es que, claro, como el viaje ocurre a los 15 minutos de acabar, es todo tan precipitado, la parte que debería ser la más interesante de la película, que es que no te emociona de ningún punto. Tal vez la última secuencia un poco, pero lo que es el viaje, que debería ser donde se muestra el esfuerzo de este señor por ver a su hija, no te llega de ningún modo. ¿Y qué conversación tiene con el señor que le lleva en camión? Tuve un sueño en el que aparecía un... Vete a tomar por culo, de verdad, estoy ya... ¡Ah! Pocas veces he odiado a los personajes por lo poco que hacen en una película. Y es que encima esta película ha calado entre los que la vieron en la Seminci. Había flipaos que era como, buah, es que esta película, qué diferente, está todo contado, está todo contado. ¿Qué va a estar todo contado? Subnormal. Si has bostezado en la película, como he hecho yo, como ha hecho todo el mundo, porque la peli es un coñazo. Así que, buf, frustra porque la idea es demasiado buena. Es una idea que prácticamente se escribe sola, pero lo han contado de la peor manera posible. Ha ocurrido algo maravilloso, algo, algo que no me esperaba, y es que las dos peores películas que he visto este año son dos de las peores películas que he visto en mi puta vida, pero terrible, unos niveles de podredumbre que no os los imagináis. Ha sido espectacular, entonces lo siento, voy a ser muy anticlimático, pero estas dos películas prefiero hablar de ellas en profundidad en mi vídeo de las peores películas que he visto en mi vida. Un vídeo que me va a costar mucho hacerlo porque tengo que ver mucha mierda para cerciorarme de cuál estaría en la lista y cuál no. Y hay películas que a lo mejor yo creo que están en la lista, pero luego las vuelvo a ver y a lo mejor no eran para tanto. No lo sé, es una lista que está cambiando cada año precisamente. Entonces, no voy a hablar de estas dos películas ahora. Os voy a dar pistas para que sepáis un poco por dónde nos movemos. Una de ellas, la única pista que daré es que también estuvo en la Seminci y es... ¡Ay! Es posiblemente la película con mejores intenciones, peor hecha que he visto nunca. Pero de verdad que he visto trabajos de escuela que están mejor hechos que esta película. Y esta película ha acabado en un festival prestigioso de cine. Es como terrible, terrible en todos los sentidos. Te acabas meando de la risa, pero de lo mala que es. Y estaba yo ahí en el... De verdad, la experiencia de verla fue otra película en sí misma. Yo creo que si hubieran puesto cámaras a ver las reacciones del público, de verdad, es espectacular. Y la otra película, la que sería el número uno, pues es una película que ha salido en las noticias, que ha ocasionado un escándalo, y creo que ya sabéis a qué película me refiero, pero lo dicho, son dos películas tan malas que prefiero dedicarles su tiempo más adelante y hablar de ellas en profundidad y por qué me parecen tan malas, pero no me esperaba ver películas así de malas este año, porque normalmente, yo qué sé, la peor peli que veo en el año es una peli que puede que esté bien, pero que pues ha salido mal, es mala, aunque tenga potencial, pero es que estas dos
estas dos son de otro cantar, así que... Nada, me temo que hemos llegado al final. Hasta aquí ha llegado el top 10 peores películas que he visto en el año 2008, y nos veremos en el siguiente vídeo de Lanchares.